Muchas gracias a la señora Mary Vargas por los alcances vertidos. Ahora seguidamente vamos a dar pase a Saulo Galicia Vidal, asesor de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. Hace no más tal vez de 2 meses lanzaron una línea, ¿verdad?, de una línea gratuita, abierta, justamente para denunciar casos de acoso laboral. Al respecto seguro nos va a detallar con mayores elementos, así que le damos la palabra, señor Saulo. Muchas gracias, congresista Pariona. Y bueno, gracias. Primero traigo el saludo del director general de Derechos Fundamentales, el doctor Álvaro Vidal, por, como ustedes saben, recientemente asumió una nueva ministra en el sector, entonces ahorita están en los informes de cómo es que la dirección ha ido trabajando, por lo tanto me pidió que extendiera sus saludos y las disculpas del caso por él no poder asistir a este evento. Sin embargo, lo que sí me encomendó fue que explicara y contara con ustedes algunos de los avances que el Ministerio ha ido abordando en materia de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual, sobre todo de cara a la nueva reglamentación de la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento. Y ahí hay un trabajo que estamos haciendo de manera coordinada con el Ministerio de la Mujer y con la doctora Vargas, que creo yo puede servir de insumos para lo que el Congreso también tenga bien recabar para su propia regulación interna. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Este era un pequeño índice de lo que en principio se quería plantear, que es hablar un poco de cuáles son los instrumentos internacionales que regulan la violencia en el trabajo, de ahí explicar un poquito en qué consistía la regulación actual sobre hostigamiento sexual y para pasar a cuáles son las medidas que se están tomando. Sin embargo, voy a tomarme la licencia de no centrarnos tanto en la regulación internacional, solo con 2 explicaciones bastante breves. Hoy existen ya algunos tratados internacionales que tratan de combatir la violencia contra la mujer. Ese es el caso de la CEDAW, que es la Convención para erradicar todo tipo de discriminación contra la mujer, y la Convención Belém do Pará, que es específicamente en materia de violencia contra la mujer. Sin embargo, de violencia en el trabajo no tenemos ningún tratado internacional. No tenemos ninguna norma, ningún instrumento que nos diga exactamente cómo abordar la violencia en el trabajo. Como ustedes sabrán, el acoso sexual es una de las tantas manifestaciones de violencia que se puede dar dentro del trabajo. Existen otro tipo de expresiones. Bueno, la OIT, consciente de esta deficiencia o de esta ausencia, lo que ha hecho es ya viene trabajando un proyecto de convenio internacional en materia de violencia contra el trabajo. Este proyecto recientemente ha sido semi-aprobado. ¿Por qué digo semi-aprobado? Porque ya cuenta con un primer borrador, pero que todavía está sujeto a lo que los mandantes, es decir, los estados, sindicatos y representantes de empleadores, vayan a seguir discutiendo en las próximas conferencias. Lo que sí creo que es importante plantear es que desde ya hace un tiempo el sector trabajo ha venido ratificando su posición favorable para que este instrumento logre materializarse en un tratado internacional y que eventualmente el Estado peruano pueda ratificarlo, ¿no? Lo que este instrumento va a generar va a plantear pautas mínimas que todos los estados, parte de la OIT, deberían seguir para luchar contra todo tipo de manifestaciones de violencia en el trabajo. Y por violencia en el trabajo, de nuevo, no solo nos referimos al acoso sexual, que es probablemente la expresión más radical de la violencia en el trabajo, pero también tenemos, por ejemplo, el mobbing o el acoso moral dentro del centro de trabajo, que es un problema que hoy, por ejemplo, en el Perú no tiene ningún tipo de regulación, ¿sí? No sabemos cómo actuar frente a una persona que nos hostiliza, de pronto no sexualmente, que ya de por sí es un problema bastante grave, pero que nos hostiliza sin connotación sexual, pero que igual nos afecta. Merma nuestra dignidad, merma nuestra productividad, merma algunos de estos derechos fundamentales que debemos proteger en todos los espacios laborales. Pero bueno, esa era la primera idea que se presentaba o que queríamos presentarles en esta primera intervención. Teniendo en claro que este proyecto está todavía trabajándose, lo que el Ministerio igual ha seguido haciendo es, recogiendo los conceptos que se han discutido en el convenio o el futuro convenio de violencia en el trabajo, se ha tratado primero de abordar la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual y luego el reglamento. ¿Cómo se ha materializado esto? Bueno, no sé si podríamos como avanzar unas cuantas más. Yo te digo, una más todavía, más y una más. Una más, por favor. Ya. Yo creo que nosotros podríamos resumir en tres grandes puntos qué es lo que se está planteando en materia de hostigamiento sexual en el trabajo en concreto por parte del sector. Lo primero son modificaciones normativas, ¿sí? El sector ha participado de manera conjunta con el MIMP
en las modificaciones de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual a través del Decreto Legislativo 1410, que lo describió de manera bastante detallada la doctora Vargas, y lo que trae consigo, cuando se modifica la Ley de Prevención contra el Hostigamiento Sexual, no solo se introducen los conceptos de acoso nuevos, y además se introduce el delito propiamente de acoso sexual, que tiene un agravante cuando es en el trabajo, sino también se establece la obligación del Poder Ejecutivo de emitir un nuevo reglamento. Y esto sí creo que es bien importante tenerlo en cuenta, porque estamos a puertas de la emisión de este nuevo reglamento, que la idea es que tiene que responder a las modificaciones actuales, pero a la vez tratar de ser lo suficientemente amplio para abarcar las distintas situaciones de acoso sexual que se puedan dar en los espacios cerrados, sea laborales, sea educativos, sea docentes o formativos, o de pronto militares y hasta policiales. El reglamento tiene, o el nuevo reglamento tiene este gran reto, y a mí me gustaría presentarles algunas de las ideas que se están tratando de plasmar en este, muchas gracias, en este nuevo reglamento, con cargo a lo que ustedes también puedan comentar después, ¿no?, para recoger sus opiniones o algún tipo de comentario. En segundo lugar, el Ministerio ya desde hace un año aproximadamente está trabajando como parte de un programa y una campaña denominada Trabaja Sin Acoso. No sé si es que han escuchado de ella, pero Trabaja Sin Acoso es básicamente una serie de herramientas y programas junto con una campaña de difusión que lo que busca es posicionar el tema de la lucha contra el hostigamiento sexual en el centro laboral. Y esto se ha manifestado en, creo yo, la tercera gran medida que podríamos comentar, que es el Ministerio ya a partir de febrero ha diseñado una serie de servicios y herramientas para luchar contra el hostigamiento sexual en el trabajo, lo que se traduce en la línea 1819 que comentaba la congresista Pariona, que voy a explicar un poquito con más detalle, pero también contiene una serie de otro tipo de instrumentos, como por ejemplo tenemos una guía contra el hostigamiento sexual y a la vez una página que también se llama Trabaja Sin Acoso. En la página contiene, por ejemplo, un test para que las personas que lo deseen lo llenen y puedan ver si es que han sido o no víctimas de una situación de hostigamiento sexual. Es un test naturalmente referencial, pero puede ayudar bastante a posicionar. La página en realidad es bastante visitada y nosotros hemos tenido cerca de 10.000 usuarios que han respondido el test. Naturalmente el 80% de ellos son mujeres. Entonces eso es básicamente lo que podríamos plantear como esquema general. Ahora me gustaría ir un poco a lo que vamos a presentar en lo que sería el nuevo reglamento de hostigamiento sexual o de prevención contra el hostigamiento sexual. Y no sé si podemos ir a la que viene. Una más, por favor. El nuevo reglamento está planteando... Ahí está bien, muchas gracias. El nuevo reglamento está planteando 5 objetivos bien puntuales. Lo primero que quiere es que los procedimientos que traten de investigar y sancionar el hostigamiento sexual tengan garantías mínimas, sobre todo garantías mínimas de protección. No quiere decir que el reglamento actual no las tenga, sin embargo, la idea es explicitarlas y que éstas estén como obligaciones bastante puntuales. Un segundo objetivo que busca el reglamento, y eso sí no lo tiene el reglamento actual, es tener obligaciones concretas de prevención. Si uno revisa la regulación actual, no va a encontrar cómo se previene, ni qué pasa si no prevengo. ¿Cómo prevengo el acoso sexual? Uno diría, bueno, es que el acoso solo surge recién a función de los casos y se da de manera aislada. Y eso, creo yo, desatiende un poco lo que la misma doctora Vargas les comentó al inicio, y es, el acoso sexual es solo una de las manifestaciones de la violencia de género. Esta desigualdad que existe entre el hombre y la mujer, que al final se traduce en relaciones de poder. Bueno, si es que es así, y si es que la violencia de género eventualmente puede ser prevenida o puede ser evitada, el acoso sexual también puede ser evitado. Y es que, nuevamente, si el acoso sexual responde a este tipo de relaciones desiguales, la prevención tiene que ir a tratar de deconstruir, erradicar este tipo de estereotipos que venimos arrastrando. La normalización, por ejemplo, de conductas que hoy algunos dicen que son limítrofes entre lo que es acoso y lo que no es acoso, hoy deberían ser advertidas y señaladas como lo que propiamente es acoso, ¿no? Un ejemplo que nosotros damos bastante, por lo general en las charlas, es el propio saludo. Uno diría, saludar a alguien no puede ser acoso, ¿no? El saludar, por ejemplo, con un beso en la mejilla, ¿cómo va a ser acoso eso? Sin embargo, si es que el concepto de acoso es cualquier conducta de connotación sexual no deseada por una persona, que genera incomodidad, que genera una afectación, de pronto hay determinados saludos en determinados espacios, con cierto contexto, que sí pueden ser situaciones que hostilizan a una persona a niveles inclusive sexuales.
en esos puntos en los que nosotros podamos identificar y lograr ir derribando algunos de estos prejuicios que arrastramos, la prevención contra el hostigamiento sexual puede tener un efecto mucho más fuerte que inclusive un proceso célere y eficaz. Muchas gracias. Entonces, las medidas de prevención, por ejemplo, que se propone el reglamento son capacitaciones obligatorias, capacitaciones sobre todo en cómo evitar situaciones de violencia, y a su vez capacitaciones a las personas que van a tratar con víctimas de acoso sexual, porque quienes tienen experiencia seguramente atendiendo estos casos sabrán que no es lo mismo que venga una persona y te diga tengo tal problema laboral, y venga una persona que te diga he enfrentado esta situación que me ha visto sometida a situación de violencia, ¿no? Hay toda una técnica, hay una serie de consideraciones que se tienen que tener, sobre todo, y creo que acá sí es un ahínco que el nuevo reglamento está buscando hacer, se busca evitar cualquier escenario de revictimización. La revictimización es una de las grandes taras que se tienen, sobre todo cuando tratamos de hablar de violencia contra la mujer, y en el acoso sexual esto se da de manera bastante reiterada. Entonces, el reglamento, por ejemplo, tiene una disposición específica sobre cómo evitar situaciones de revictimización, que por ejemplo pueden ser el típico careo, en el que tratan de, a la luz o con el pretexto de llegar a la verdad, exponen a personas que han sufrido situaciones de violencia a tener que lidiar con la persona que eventualmente ha sido el agresor, y lo que puede llevar a contradicciones o a mermar la propia situación de la persona, ¿no? O por ejemplo las dobles citaciones, o tratar de recabar testimonios 2, 3, 4 veces cuando una persona ya manifestó lo que le había pasado. Por otro lado, la revictimización también puede darse cuando una persona es juzgada a raíz de lo que va contando, en lugar de ser solo escuchada, que era lo que seguramente se tiene que hacer desde un inicio, ¿no? Y para esto hay una serie de técnicas, como comentábamos, que son necesarias, y si es que vamos a apuntar a un modelo en el que las entidades van a tratar de eliminar el acoso sexual, entonces ahí lo más importante es que quienes lo van a tratar con esos temas tengan las herramientas y las capacidades para ello, ¿no? Y el enfoque de género seguramente es uno de los grandes aliados en este escenario. Por último, bueno, la protección inmediata a la víctima es también un objetivo central. Hoy el procedimiento actual, como lo vamos a ver un ratito, no tiene una medida concreta de protección inmediata. Uno no sabe qué pasa cuando denuncia la situación de hostigamiento, y eso lo vamos a ver ahorita en un flujograma. Por último, se propone, y esto todavía está siendo conversado, que por lo menos en los centros de trabajo, todavía no. Ya. Se propone que por lo menos en los centros de trabajo, quienes investiguen las situaciones de acoso no sean necesariamente solo representantes de los empleadores, sino eventualmente sean, por ejemplo, representantes también de trabajadores. Eso es un elemento que todavía se está conversando, pero es algo que me gustaría someterlo a conversación con ustedes. No es que esto va a ser sometido al escrutinio público, en lo absoluto, sino lo que más bien se quiere es, como comentaba la doctora Vargas, hay un gran problema de imparcialidad en las investigaciones de hostigamiento sexual, y es que todos los estudios apuntan a que sinceramente las empresas tienen a veces pocos incentivos para investigar realmente y sancionar los casos de acoso sexual. Y es que claro, si determinas que hubo acoso y eso lo tienes que sancionar, eventualmente puede ser una repercusión para tu imagen, eso puede acarrear otro tipo de responsabilidades, inclusive administrativas. Entonces, partiendo de esa idea, lo que se está proponiendo es evaluar la posibilidad de que se constituya solo para la investigación un comité paritario, reducido, de 2 representantes de trabajadores, 2 representantes de empleadores, para que puedan desarrollar esa investigación. En principio, la participación de los trabajadores, obviamente todo esto con paridad de género, permitiría algún nivel de objetividad un poco distinto, ¿no? O por lo menos ver cuáles son estos casos, o evitar inclusive escenarios de revictimización. Pero eso igual lo sometemos a que de pronto lo podamos conversar. Y por último, algo que no puede dejar de ser mencionado es que mucho tiempo el acoso sexual lo hemos tratado como un tema aparte, y lo hemos tratado como una cuestión sui generis, ¿no? Se supone que el acoso sexual está enmarcado dentro de lo que conocemos como actos de hostilidad, como cosas que nos molestan dentro del centro de trabajo, y el acoso sexual es una de ellas, supuestamente, ¿no? Sin embargo, cuando uno revisa la ley, por ejemplo, ve que hostilidad puede ser que te rebajen el sueldo, puede ser que te cambien del lugar de trabajo, o puede ser que te hostilicen sexualmente. Yo creo que entre estos 3 ejemplos, el tercero es mucho más grave y es por naturaleza bastante diferente. Y es que, a diferencia de que te bajen el sueldo, que está mal y está prohibido por la legislación, el acoso sexual afecta a una serie de dimensiones muy privadas, muy íntimas, que tienen que ser atendidas en esa lógica. Entonces, si es que el acoso sexual es una forma de violencia,
y normalmente es contra las mujeres, por lo tanto es violencia de género, entonces hay una norma de violencia contra la mujer, que es la ley 30364, que tiene una serie de medidas para erradicarla y combatirla. Y pocas veces el hostigamiento sexual ha dialogado con esta normativa actual, ¿no? Y como ustedes sabrán, la ley 30364 tiene todo un sistema de protección inmediato. El proceso de tutela urgente demora mucho menos, permite que se emitan medidas de protección inmediatas, encargadas por un juez, que en principio la policía debería poder monitorear, y todo ese sistema que el MIP viene desarrollando e implementando. Entonces, un punto en común que lo que se está buscando plantear es, independientemente de la respuesta que puedan tener las entidades, el acoso sexual, en tanto forma de violencia, debe poder también habilitar el procedimiento de tutela de la ley 30364. Y esa sí es una propuesta que desde el Ministerio de Trabajo se viene planteando ya hace un tiempo y que nos gustaría que eventualmente se pueda concretar en la nueva reglamentación, y que en realidad eso sería universal para toda situación de acoso sexual, ¿no? Esos son los 5 grandes objetivos que propone el nuevo reglamento. Y para plantearles un poco cómo se diferenciaría el reglamento actual, que tiene muchos puntos en común con la directiva, por ejemplo, interna del Congreso de la República, con lo que se estamos proponiendo, ahora sí podríamos pasar a la siguiente. Ese es un pequeño flujo que yo creo que está bien chiquito, entonces lo voy a explicar a grandes rasgos. Primero, cuando una persona sufre hostigamiento sexual, lo único que puede pasar para que inicie un procedimiento de investigación y sanción es que esa persona lo diga y presente una queja, es decir, lo denuncie. Hoy no tenemos investigaciones de oficio, podrían haberlas, pero no están reguladas, y no tenemos quejas, por ejemplo, planteadas por terceros. Ese es un primer punto que se puede ver acá. El procedimiento solo inicia con la queja. Ese es el reglamento actual. Una vez que se inicia con la queja, por ejemplo, en el sector privado, esto va a recursos humanos. Probablemente en el Congreso vaya a la oficina de personal o el órgano competente. Ya. Muchas gracias. Cuando recursos humanos recibe esta queja, lo primero que va a hacer es trasladársela a la persona imputada, al presunto hostigador u hostigadora. Y la persona imputada, y acá viene un punto, recursos humanos tiene 3 días hábiles solo para trasladarlo. 3 días hábiles, que yo creo, y no sé si compartamos eso, puede ser un periodo bastante amplio solo para trasladar una queja. Desde que le recibe, el presunto hostigador o presunta hostigadora tiene 5 días hábiles para presentar sus descargos, y eventualmente puede presentar pruebas hasta un día antes de que termine el procedimiento. 5 días hábiles solo para presentar descargos. Hay procesos judiciales en el que los descargos demoran menos que en un procedimiento interno de situaciones de hostigamiento sexual. Por ejemplo, la apelación. La mayoría de apelación de sentencias judiciales dura solo 3 días. Acá en el procedimiento interno, hoy regulado por la reglamentación, dura 5 días hábiles. Una vez que el quejado o la quejada presenta sus descargos y pruebas, estas deben ser trasladadas a la persona que presentó la queja, como una lógica de derecho de defensa, que la persona sepa cuál es la respuesta del otro y eventualmente pueda también replicarla. Cuando se recibe todo esto, recursos humanos o la oficina encargada, en este caso del personal, tiene 10 días útiles para investigar. Miren cuánto vamos hasta ahora. Y después de esos 10 días útiles, tiene como 5 días más para emitir una resolución. O sea, tiene 10 días útiles para investigar, 5 días útiles. 15 días entre que investiga y sanciona. 15 días hábiles, más de 2 semanas. Y se emite la resolución, que puede ser sanción, destitución, amonestación, suspensión, dependiendo del régimen en el que estemos tratando. Y termina el procedimiento. Entiendo que en el Congreso hay un escenario que puede permitir una eventual apelación, pero que cuando se trata de destitución o despido, esta solo es judicial. Con cargo a que de pronto me lo puedan comentar con más detalle. Pero esto es a grandes rasgos el procedimiento. Noten que por lo menos en días útiles hemos pasado 23 días útiles desde que inició el procedimiento hasta que tenemos una respuesta final. 23 días útiles, en los cuales no sabemos qué pasó con la víctima, no sabemos si se tomó alguna medida de favor de la víctima, no sabemos si es que la persona que recibió la queja hizo algún acto de represalia con la víctima. La oficina que recibe y que tutela este procedimiento no hace nada, simplemente investiga, pero no tiene una facultad directa. En principio podría tomarla, pero uno no sabe dónde encaja la protección contra la víctima en este sistema. ¿Qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Atendiendo a un poco esta situación para el sector del régimen laboral de la actividad privada? La siguiente, por favor. Primero se está proponiendo que el procedimiento solo inicie con queja que puede ser presentada por la víctima o por un tercero,
o de oficio si es que la entidad ha tomado conocimiento por otros medios. Este es un punto ya que marca una diferencia de partida, ¿no? La violencia no solo puede pertenecer o no solo se le puede recaer a quien ha sufrido la violencia, sino si es tarea al final de todos y eventualmente todos podemos reprimirla y sancionarla, todos deberíamos tener la posibilidad de decir qué es lo que ha pasado y lo que hemos visto. Y en este punto creo que es bien importante tener en cuenta que el decreto legislativo 1410 trajo consigo una protección especial para quienes apoyan a la víctima en estos procedimientos. Por ejemplo, los testigos gozan hoy de una protección contra el despido arbitrario. Si una persona participa de testigo en situaciones de procedimiento de investigación y sanción y eventualmente es despedida o no se le renueva su contrato por haber participado en esto, ese despido, esa no renovación es nula y merece la reposición automática porque justamente se trata de brindar un sistema de protección contra la violencia, ¿no? Bueno, una vez que se presenta esta queja, la Oficina de Recursos Humanos o la entidad de personal tiene 3 obligaciones inmediatas en 24 horas, o esa es la propuesta, ¿no? La primera obligación que se está proponiendo es que a la víctima le diga si es que cuenta, por ejemplo, la empresa o la entidad cuenta con algún canal de atención psicológica o médica, que se la brinde, que le diga cuáles son las que puede tener. Y si es que no cuenta con ellas, sea por un tema legal o sea porque simplemente no las tiene, que las derive a las que existen hoy. Y existe un sistema de atención a las personas que han sido víctimas, sobre todo a las mujeres víctimas de violencia. Esa situación que uno diría, bueno, la puedes hacer sin obligación, hoy se propone que sea una obligación concreta. Y en realidad no requiere más allá de 24 horas para que uno la pueda decir y ofrecer. Segundo, y esa probablemente sea una de las grandes modificaciones, es que en 24 horas se dicten medidas de protección. Y para eso, la propuesta de reglamento está planteando un listado solo referencial de qué son medidas de protección. En el ámbito laboral, por ejemplo, una medida de protección puede ser la rotación, sea de la víctima a su pedido, o sea del presunto hostigador u hostigadora. De pronto puede ser la suspensión de alguno de los vínculos, o podría ser otro tipo de medida de protección. Si, por ejemplo, es un caso de hostigamiento muy grave o de violencia mucho más compleja, el mismo empleador podría ayudar a la víctima a pedir garantías. Y ahí es donde hacemos el link con la ley 30364. Y ahí es donde decimos, ahí por ejemplo una orden de impedimento no la puede dictar el Congreso, no la puede dictar una empresa. Una orden de impedimento la dicta el órgano jurisdiccional. Y ahí es donde justamente tienen que dialogar las normas de violencia generales y judiciales con estas normativas internas. Y por último, en las 24 horas lo que se propone es que Recursos Humanos además presente o ya traslade esta comunicación a este eventual comité que les estábamos comentando. Y este comité básicamente tiene días útiles para investigar y para emitir un informe. Solo 10 días útiles, que nosotros creemos que ya es un plazo bastante amplio y similar al plazo que hoy existe para investigar. En ese lapso tendrá que trasladar los descargos, tendrá que remitir los informes que se hayan podido recabar, se evitará la revictimización, por ejemplo, las dobles declaraciones, y al final el comité emite un informe, ¿sí? Emite un informe en el que propone, si es que considera que hay hostigamiento, propone una sanción y eventualmente propone otras medidas para evitar que esa situación de hostigamiento se pueda volver a repetir. Y acá, por ejemplo, nosotros hemos tenido en el Ministerio muchos casos en los que una persona claramente hostilizó sexualmente a alguien, era su jefe. Entonces, ¿cuál fue la sanción? Una semana de suspensión, sin goce. Y acabó la semana y la persona siguió siendo el jefe de esta persona. Entonces, yo creo que ahí sí debemos entender que combatir el hostigamiento sexual no basta con aplicar una sanción, sino tenemos que tener en claro un enfoque integral en el que la sanción tiene que venir acompañada de medidas efectivas que busquen evitar que el hostigamiento se replique o se vuelva a dar, ¿no? Por ejemplo, una medida conexa a esta podría ser la rotación eventual del personal. Además de la identificación de cómo es que surge el hostigamiento o qué falló en los mismos canales de la institución para que el hostigamiento se dé y de pronto por qué la víctima, por ejemplo, en un periodo específico no lo denunció, ¿no? Otro ejemplo de revictimización puede ser también el decirle a la víctima por qué no denunciaste en tanto tiempo, ¿no? Ese tipo de escenarios, el reglamento busca evitarlos, busca prohibirlos y eventualmente sancionar a las personas que recaigan en ese tipo de situaciones. El comité emite su informe en este plazo de 10 días hábiles y ahí Recursos Humanos recibe el informe y como acá viene un punto importante, por lo menos en lo laboral, y es que al empleador nadie le puede obligar a sancionar o no, por lo menos al empleador privado, ¿sí? En ejercicio de su poder de dirección y sanción no lo pueden obligar a sancionar.
eventualmente lo puedes demandar, por ejemplo, por no haber sancionado y los daños que eso genera, pero su poder de dirección no permite que alguien lo obligue. Por eso es que este es un informe referencial el que se remitiría. Y este informe lo que contendría es una propuesta que Recursos Humanos eventualmente adaptará o escogerá otra en función de los hechos recabados. Y con eso concluye. ¿Qué tenemos además de importante? Y es que apenas se recibe la denuncia y se toman las medidas de protección, surge una primera obligación para el empleador, que es comunicarle a SUNAFIL que ha recibido esta denuncia y que ha tomado medidas de protección. Esa es una obligación. Y tiene una segunda obligación de comunicación, que es al final. ¿Para qué? Para que SUNAFIL apenas sepa que ya hay un caso de hostigamiento, está alertado. Y puede establecer un sistema de monitoreo. SUNAFIL, por SUNAFIL estoy refiriéndome a la Superintendencia de Fiscalización Laboral, ¿sí? La Inspección del Trabajo, y puede tener un sistema de monitoreo, y junto con la primera denuncia tiene eventualmente la sanción final o la resolución que pone final al procedimiento. Esto ya es un elemento para que SUNAFIL pueda determinar, por ejemplo, si SUNAFIL ve que eventualmente se sancionó, podrá decir, bueno, en este caso de pronto no voy a ir y emplear todos mis recursos, pero si ve un caso en el que la denuncia es gravísima y al final nunca hubo resolución, entonces ahí SUNAFIL puede detectar que ese es un elemento para ir. Porque nosotros tenemos que ser conscientes que la cantidad de inspectores y las posibilidades de SUNAFIL imposibilitan hoy en día, por ejemplo, que pueda ir detrás de todos los casos de hostigamiento sexual. Sin embargo, si es que establecemos algún mecanismo para que SUNAFIL pueda priorizar aquellos casos que no están siendo atendidos, que van a existir, ya estamos dando un avance para que el empleador también se sienta vigilado respecto de cómo es que está tratando los casos de hostigamiento. Esa es la propuesta general del procedimiento, ¿no? El reglamento, la idea es que contenga un procedimiento general que pueda ser adaptable a las distintas instituciones, pero estas reglas iniciales, estas reglas de medidas de protección inmediatas, de atención a la víctima en canales psicológicos y médicos para evitar que el daño se siga perpetrando, ese tipo de cosas, por ejemplo, están propuestas como medidas generales para todo tipo de instituciones. Bueno, yo creo que con eso, y me pasa un poquito el tiempo, concluyo la exposición y les dejo igual, me gustaría recoger bastante los comentarios que tengan, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Saulo, por esta presentación que ha sido realmente valiosa, estoy segura. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a la señora María Rosa Rey de Castro Zanelli, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la República. Si hubiera alguna pregunta, inquietud o alguna opinión sobre las dos presentaciones de ambos ministerios, le pedimos tomar nota y en el diálogo que tengamos pues podemos plantearlas. Sí, entonces tiene la palabra señora María Rosa. En lo posible 10 minutos, pero igual vamos a dar tolerancia para ser justos con todos. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación de la presidenta de la comisión para poder participar en esta mesa de trabajo. El Congreso de la República sí trabajamos con este tema de hostigamiento. Nosotros recepcionamos como ente de recursos humanos, como jefatura de recursos humanos, se recepcionan las denuncias que puedan haber por caso de acoso. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con una comisión. Nosotros recepcionamos la denuncia y esto es elevado a una comisión. Y la comisión que ve las sanciones, ve los temas disciplinarios, es la que hace la investigación correspondiente para ver si hay o no hay caso de acoso o hostigamiento en todo caso. Nosotros somos fiel cumplidores, digamos, del tema de la confidencialidad. Los documentos, por ejemplo, no son trasladados abiertamente y se toman los temas como confidenciales. Ahí hay un tema que habría, desgraciadamente no está parte de la comisión acá, pero me gustaría que en las siguientes oportunidades se los convoque, porque ellos son los que manejan el tema de las personas que llaman como testigos, los involucrados, el denunciado, la denunciante, en el caso que sea femenino, y sí me gustaría que ellos sepan el tema de la importancia del tema de confidencialidad. En el tema de cuando se ve que hay una denuncia, nosotros de inmediato actuamos para poder
cambiar de ubicación a la persona que está siendo posiblemente hostigada. Eso lo hacemos a raíz de un pronunciamiento de la comisión, y ahí va mi pregunta también, porque tenemos que esperar que la comisión se pronuncie, porque de acuerdo a lo que está señalando ahorita el ministerio, deberíamos de actuar de oficio, simplemente en el momento que conocemos, sin saber si es o no es una denuncia que va a prosperar, deberíamos de actuar ya para tomar las medidas de el tema de médico, el tema psicológico y el tema de cambio del lugar. Sí se ha hecho, pero se espera todavía un pronunciamiento. Entonces, de repente habría ahí, quisiera que me aclares un poquito ese tema. Nosotros tenemos directivas también, y lo tenemos también en el reglamento interno de trabajo, el tema de hostigamiento, pero quisiera aclarar un poco eso para ver si de repente nos estamos demorando mucho y deberíamos de hacerlo más rápido, ¿no? Entonces no sé cómo es. ¿Terminó su presentación o porque luego podríamos entrar a las respuestas? Ya terminó Sí. Yo también me quedo con una pregunta de lo que presentó, pero vamos a continuar con las presentaciones, lo tengo anotado también.